Como primera instancia vamos a empezar dividiendo algo que es frecuente, alto, bajo, que es lo más fácil, tomando en cuenta el ángulo del Treitz. Por arriba del ángulo del Treitz, las hemorragias digestivas altas. En sí, como cirujanos, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la hemorragia digestiva alta, no varicosa. La hemorragia digestiva alta, varicosa, forma parte del arsenal o forma parte de la patología específica hepatobiliopancreática o de la unidad hepatobiliopancreática. Por debajo del ángulo del Treitz, las hemorragias digestivas bajas. Y hay dos instancias, una oculta y la otra de origen dudoso del tracto gastrointestinal, que ya lo vamos a ir viendo específicamente en lo que son en la actualidad las hemorragias digestivas intermedias. ¿Sí? Desde el punto de vista clínico, tomando en cuenta los laboratorios y tomando en cuenta los métodos de diagnóstico, hoy en día se puede hablar de tres clasificaciones: alta, baja y la intermedia. La intermedia es la que está fuera del alcance de la gastroscopía y de la colonoscopía y que forma parte del arsenal de las píldoras endoscópicas y de las enteroscópicas. Eso es muy específico, no es para ustedes, gracias a Dios, ustedes no son residentes de gastroenterología. En sí, tomando en cuenta lo que es la epidemiología, esos son datos muy importantes a tener en cuenta en cuanto a frecuencia. 300.000 unidades, hospitalizaciones anuales en Estados Unidos en una población tan grande es importante. De las dos, la más frecuente es la alta y específicamente es más frecuente en hombres y aumenta su frecuencia con el aumento de la edad, siendo más del 75% después de los 75 años. Buenas tardes, doctor. Seguimos. Como objetivo número uno, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Hay que evaluar el paciente con la hemorragia digestiva al ingreso. Y como punto número dos, lo más importante al ingreso es lograr la estabilización hemodinámica. Para eso es útil tener en cuenta el origen o tipo de hemorragia digestiva, alta o baja. Si es activa, intentar detenerla y prevenir su recurrencia en el tiempo. Manifestaciones clínicas completas. Como sabemos, hematemesis, melena, para que haya presencia de melena, la extravasación o la hemorragia tiene que ser activa entre el 60 y 100 mililitros como mínimo. Menos de eso no se traduce específicamente como melena. Ahí empezamos a tener de vuelta lo que hablamos en un principio: hemorragia oculta y hemorragia de origen dudoso. Tengan en cuenta lo siguiente: la presencia de sangre roja en ano indica un origen bajo, pero también puede indicar una hemorragia digestiva alta, masiva y cuantiosa, en donde la cantidad de sangre extravaciada a la luz intestinal no llega a metabolizarse completamente. Entonces hay parte de coágulos, hay parte de sangre negra digerida y hay parte de sangre roja recién extravaciada. Clasificación clínica, eso es lo que deberíamos tener muy en cuenta cuando evaluamos los parámetros hemodinámicos de un paciente. Para que tomen en cuenta, un paciente con una hemorragia severa en shock tiene la pérdida del 20 al 25% de la volemia. Si nosotros nos ponemos a ver, muchas veces subvaloramos la pérdida sanguínea. ¿Por qué les digo esto? Tener en cuenta que el 20-25%, el 20% de la volemia, ¿cuánto sería? 1 litro, aproximadamente, casa más, casa menos. Ahora, en hemorragias digestivas alta, como hemos visto muchas veces, la pérdida es mucho más que 1 litro y no se logra manifestar al inicio, en la primera evaluación, todavía la estabilidad hemodinámica. Les repito, esto no es importante para saber que el 10% es una hemorragia leve, sino para tener en cuenta que la severa es sola y exclusivamente con la pérdida del 20% de la volemia. Al momento de la evaluación hay que tener en cuenta los antecedentes. De eso, para nosotros, lo principal: la ingesta de AINES, la presencia de hemorragias previas y principalmente la edad del paciente. Recuerden, la hemorragia digestiva, sobre todo alta, aumenta su frecuencia con el incremento de la edad. Nosotros tenemos una población de pacientes
de más de 50, 60 años, casi en su mayoría. Clínica. Algo que saben muy bien. Sigamos. El laboratorio. Vamos a empezar a intentar no dogmatizar. Hematocrito y hemoglobina, todos hacemos lo mismo. Ingresa el paciente, hemorragia digestiva, hematocrito y hemoglobina. Antes de valorar cualquier cosa. En una hemorragia digestiva, alta o baja, pero aguda, masiva, el valor de hematocrito y el valor de hemoglobina en una primera instancia, sin haber hecho ninguna maniobra terapéutica, no tiene valor. O mejor dicho, no tiene el valor que nosotros intentamos darle. Valorar la pérdida o valorar la severidad de la hemorragia en base a los valores de hemoglobina y en base a los valores de hematocrito. No nos sirve. Hay que tener en cuenta sí lo siguiente, la acidosis metabólica que puede estar presente desde un primer momento. En las hemorragias crónicas se invierte. No hay alteraciones de la función renal ni metabólica y si hay alteraciones casi permanentes de hemoglobina y hematocrito. Tratamiento, vamos a ir tratando de ver cada una de las cosas en su momento. Hemorragia digestiva alta, ¿sí? Datos muy puntuales epidemiológicos para que tomen la envergadura de lo que estamos hablando. Es la segunda enfermedad erosiva de la mucosa. El más frecuente nombre. El 65%, más del 30% tienen 60 años y más del 75% tiene más de 70 años. Si se ponen a ver, desde los más antiguos a los más nuevos, la mayoría de nuestros pacientes tienen más de 60 años. La mayoría. Esto aumenta con la edad y tiene una mortalidad del 8 al 10%. ¿Por qué esa mortalidad es tan baja en un primer momento? Porque estamos hablando del debut de la hemorragia digestiva como primer episodio y estamos hablando del primer contacto que nosotros tenemos con el paciente. No estamos hablando ni de recidiva, ni de recurrencia, ni de factores predisponentes, ni de patologías intercurrentes. Causas, muchas y las que se les ocurra. Como les dije recién, la principal causa es la hemorragia digestiva aguda no varicosa. Como primer grupo tenemos todas aquellas etiologías que no responden a varices. Y dentro de eso vamos a hacer en lo que es en contra de la anatomía. Vamos a ir de duodeno a estómago y a esófago, en contra de lo que es el tránsito normal. El 80-90%, como les decía, son no varicosas. Y la más frecuente, las producidas por úlceras, ¿sí? Como punto a tener muy en cuenta en lo que es la actividad de guardia, a lo mejor, o desde un primer inicio, cuando ustedes tomen contacto con este tipo de patología, es tomar en cuenta los factores de mal pronóstico en el paciente. Nosotros no tenemos pacientes jóvenes, tomadores de AINE, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente, la mayoría de nuestros pacientes son de edad avanzada. Cuando no es de edad avanzada, una de las principales causas puede ser la ingesta de AINE si es alta y si es baja, una hemorragia asociada a un divertículo de Meckel. Ténganlo siempre presente esa división de edad muy importante para nosotros, porque la excepción son los pacientes jóvenes en la gran mayoría. Hay que tener en cuenta las enfermedades intercurrentes, el tamaño de la úlcera. El tamaño de la úlcera va a estar en relación con lo que nosotros logremos hacer endoscópicamente, que eso es un párrafo muy importante para nosotros. Sangre roja, esa sangre roja tiene que ser o exteriorizada por vómito o en lo que vamos a ver en un rato, lo que es el uso y el abuso de la sonda nasogástrica en una hemorragia digestiva alta. La clínica, la presencia de compensación hemodinámica, o sea que el paciente esté hemodinámicamente bien o que el paciente esté en shock o hemodinámicamente muy inestable. Cuando entramos a terapéutica, factores de mal pronóstico son el uso creciente de transfusiones de glóbulos rojos sedimentados, de unidades de glóbulos rojos sedimentados, que la hemorragia digestiva quede activa a pesar del diagnóstico y la terapéutica endoscópica. Y un párrafo muy importante que tiene menos de 10 años es la hemorragia que debuta en la internación nosocomial. Eso de por sí, ese solo debut en la internación es de muy mal pronóstico. Como les decía recién,
Si el paciente está hemodinámicamente estable, uno puede tomarse el trabajo y el tiempo de buscar los antecedentes, de realizar toda la cronología del cuadro y demás. Ahora, si no, directamente va a los métodos de diagnóstico y los métodos terapéuticos, siempre pasando por las medidas generales. A ver, las medidas generales, la gran mayoría de los consensos en la actualidad implica que como primera medida de reanimación no es necesaria una punción venosa central. Basta y sobra con más de una vía periférica de grueso calibre. Punto número 1. Una vez que se logra la estabilidad, recién sí se puede proceder a la punción venosa central, sonda vesical y si es necesario sonda nasogástrica, pero en sí no como medida inicial, sino medida de control una vez que el paciente está hemodinámico. La reposición es principalmente a punto de partida de cristaloides fisiológicos y coloides, los dextranos. El objetivo número 1 es mantener la tensión por arriba de 100. Mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 100, tengan en cuenta eso. Presión venosa central, si lo hemos hecho entre 0 y 5, con sí un parámetro muy importante, la diuresis horaria mayor a 30 mililitros hora. La gran mayoría de los consensos dice que es más valorable y es más objetivable como función hemodinámica de la volemia la diuresis horaria que la presión venosa central. Una presión venosa central entre 3 y 4 puede mostrarnos un paciente mal valorado en buenas condiciones, pero no es lo mismo una diuresis horaria de más de 30 de 25, por ejemplo. Entonces sería muy útil para nosotros solo y exclusivamente la valoración de la diuresis horaria. En sí, este es el dato más importante a tener en cuenta a mi juicio. Mejorar la hipotensión, o sea, mantener siempre una tensión por arriba de 100, siempre es un factor pronóstico para disminuir mortalidad. Y acá estamos hablando de mortalidad, no de morbimortalidad. Las transfusiones se utilizan pura y exclusivamente en unidad de glóbulos rojos sedimentados. Ahora, hay dos terapéuticas, una restrictiva y una libre. Lo que mejor resultado da es la transfusión en estrategia restrictiva. ¿Qué es esto? Solo y exclusivamente se transfunden los pacientes con hemoglobina de 7 o menos. Y se logra con la transfusión mantener una hemoglobina de entre 7 y 9. No más de eso. Con eso se logra mejorar todo lo que está escrito ahí. Todo. Ahora, eso da mejor resultado principalmente en menor número de pacientes que es necesario transfundir, punto número 1. Y cuando se transfunde, menor número de unidades a transfundir. Eso es mejor que la libre. La libre transfunde pacientes de menos de 9 de hemoglobina, ¿sí? Y siempre intentando mantener una hemoglobina por arriba de 10. ¿Me explico? Entonces, un paciente con 8 recibirá 2 o 3 para irse a más de 10. Pero un paciente con 7 te está durmiendo. Y tendrá que recibir más de 6 unidades. Entonces, el costo, la eficiencia y la mantención hemodinámica son muy distintas. Lo otro a tener en cuenta, sobre todo para nosotros, son pacientes que además de su hemorragia digestiva, dentro de sus causas pueden tener terapéuticas anticoagulantes, ¿sí? Cuando el RIN es por arriba de 1,7 y tienen plaqueta, hay que a la unidad de glóbulos rojos la transfusión de crioprecipitados y plasma, sí o sí. Pausa. Hecho muy importante para nosotros, pacientes añosos. Los pacientes añosos tienen patologías concomitantes de base, principalmente o cardiovasculares o pulmonares. En ese contexto, lo ideal es mantener una hemoglobina por arriba de 9. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vamos a mantener hemodinamia constante con diuresis de más de 30, con frecuencia de menos de 100 y con TA con más de 100, la oxigenación de la microcirculación en los tejidos vitales puede ser perjudicial.
con infartos, con insuficiencias renales, con ACV, con intercurrencias pulmonares y demás. 3 cosas que nosotros hacemos mucho en la guardia. Enemas evacuantes, sonda nasogástrico con lavado. Las enemas evacuantes hoy en día son el equivalente al uso de prokinéticos, tanto en hemorragias digestivas altas como en hemorragias digestivas bajas, tanto en el pre-endoscopía diagnóstica y o terapéutica para las altas como en el pre y en el intra-endoscopía para las bajas. Ahora, eso es mucho menos cruento y lleva mucho menos tiempo que una enema evacuante. La enema tiene que estar el personal, tiene que ser ejecutada y tiene que hacer efecto. El prokinético, que generalmente se puede utilizar metoclopramida endovenosa, es la inyección y se acaba la historia. Punto número 1. Punto número 2, la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica puesta y con el lavado a través de la sonda nasogástrica no tiene ningún efecto, ninguno. No reduce ni detiene la hemorragia y tampoco tiene intercurrencia en la recurrencia posible de la hemorragia, salvo que nosotros la colocación de la sonda nasogástrica nos sirva o como diagnóstico directo o con terapéutica directa. Si no, el uso irrestricto no está justificado. Esto sería muy interesante que nos pongamos de acuerdo en 3 o 4 puntos de estas recomendaciones. Lo primero es los prokinéticos para aumentar la eficacia de la endoscopía. Tengan en cuenta eso, nosotros nunca lo hacemos, ¿sí? Nosotros es más automática la colocación de la sonda nasogástrica que un prokinético. Y tenemos más acceso a un prokinético que quizás y más rápido. Ninguna de las terapéuticas, ninguna de las medidas generales debe retrasar la indicación y la ejecución del procedimiento endoscópico. Ninguna. Ni una sonda nasogástrica, ni un laboratorio, ni una transfusión, nada. Nada de eso puede retrasar ni debe retrasar el estudio endoscópico. Tengan en cuenta siempre, siempre eso. Los pacientes de bajo riesgo, ya vamos a ver cuáles son los bajos riesgos en cuanto al estudio endoscópico, una vez estabilizados pueden ser dados de altas y manejados en forma ambulatoria. Los pacientes de riesgo no, deben ser hospitalizados. Y el uso de los inhibidores de la bomba de protones. No vamos a ponernos a hablar si qué es mejor, si el anti-H2 o el inhibidor de la bomba de protones. El inhibidor de la bomba de protones debe ser comenzado no bien se pueda. ¿Qué quiere decir esto? No bien que se tenga acceso endovenoso. Eso mejora las condiciones, mejora el resultado y mejora todo el pronóstico después del estudio endoscópico. La endoscopía. Un servicio de guardia en cualquier institución tiene endoscopía de urgencia. Endoscopía las 24 horas. No para todos los pacientes, sino para los pacientes que se requieren. De esto vamos a hacer hincapié en lo que es la úlcera. Es la causa más frecuente, es más frecuente en duodeno que en estómago, y los sangrados hemos visto muchas veces es más frecuente en la cara posterior y sobre la curvatura del estómago. De los factores predisponentes nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles: los EPOC, el alcoholismo y los anticoagulantes. Son muchos de nuestros pacientes. Hemorragia digestiva nosocomial, era lo que yo les decía, la que debuta en nuestra hospitalización, sea por lo que sea. Lo hemos visto muchas veces y nos ha tocado muchas veces. Y para nosotros tenemos la idea de que es la gastritis por estrés. No, estamos hablando de una hemorragia digestiva que debuta dentro de la hospitalización. Es de muy mal pronóstico. La mortalidad es del 35%. Es muchísimo. Los grados de Forest son para tener en cuenta 2 cosas. Ninguno de nosotros es gastroenterólogo y ninguno de nosotros quizá termina haciendo endoscopía, pero sí tiene que tener cierta noción sobre qué significan los grados de Forest. Los grados de Forest, más allá de que le va a decir el endoscopista, es un grado 2B, y ustedes, ¿qué era? ¿Era el coágulo que se soltaba? No.
no es lo importante. El 1 tiene un 90% de recidiva. Un Forest 1 en la hospitalización va a recidivar. Tengan en cuenta eso. No sé si el sangrado tiene un coágulo que se desprende, que se ve el vaso, Forest 1, estamos hasta las manos, va a recidivar. O sea que ese paciente no le puedo sacar los ojos de encima. Casi en un 100% va a recidivar. A diferencia, un Forest 3 tiene un 3 o un 5 de posibilidad de que recidive. Luego de 48 horas de hospitalizado, a lo mejor se puede ir a la casa. ¿Sí? Vamos a lo que hablamos en un inicio. Endoscópicamente nosotros podemos tener mucha información en cuanto a la hemorragia. En eso, el tamaño, la localización, va de la mano de la recurrencia y la mortalidad. Más de 1 centímetro, más recurrencia. Acuérdense, el Forest 1 tiene casi el 90. Más recurrencia, más muerte. Más índice de mortalidad. Todo lo que tienen ahí escrito está inscrito en todos los libros y en todos los apuntes que ustedes puedan ver. Endoscópicamente nosotros vamos a tener 3 objetivos muy puntuales. Tratar la úlcera, detener el sangrado y prevenir la recidiva. Repito, tratar la úlcera, parar el sangrado si es activo y evitar la recidiva. De ahí nacen los Forest, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace terapéutica endoscópica, no se apuren. Farmacológicamente, los 2 puntos que tienen que tener en cuenta ustedes: usar ranitidina o usar inhibidores de la bomba de protones. Los anti-H2 no se usan, han dejado de usarse. Desde el punto de vista, desde la efectividad y ante un paciente que tiene una hemorragia digestiva importante, masiva y activa, ¿sí? Lo ideal, inhibidor de la bomba de protones. Los protocolos están en constante evaluación. Lo que se aconseja es bolo, 80 endovenoso y 40 endovenosos día, endovenoso de sostén, hasta que disminuya o cese la hemorragia. Una vez que disminuye o cesa la hemorragia, paciente hemodinámicamente estable, se puede pasar a vía oral, ¿sí? El tratamiento endoscópico es lo mejor que hay. Por tiempo, por eficacia, por disponibilidad y porque puede ser realizado sin ningún tipo de agravamiento de comorbilidades, ¿sí? Para eso hay una serie de recomendaciones, que lo principal es tener un endoscopista avesado en metodología hemostática, o sea que pueda hacer no solamente endoscopía diagnóstica, sino también endoscopía terapéutica, y una enfermera acorde a eso. Y vamos a tener 2 cosas, para que ustedes como cirujanos de guardia o como cirujanos en sí sepan cuándo está bien pedido, cuándo no está bien pedido, o sepan qué hacer. Por ejemplo, no está indicado hacer una segunda endoscopía para ver cómo salió el tratamiento de la primera. Eso no está indicado. Segundo, solamente se hace terapéutica en aquellos casos en donde el Forest lo justifica. Y en el caso, eso yo lo voy a decir porque yo no lo sabía personalmente, cuando hay un coágulo pegado al nicho ulceroso, se lo debe, o sea, se intenta desprenderlo. ¿Por qué? Porque si no se desprende, la terapéutica no es necesaria. Ahora, si se desprende, hay que hacer terapéutica sobre el lecho de ese nicho ulceroso, porque si no es el responsable de la recidiva. ¿Me explico? Lesiones bajas o lesiones de bajo grado de malignidad o de buen pronóstico pueden ser dadas de alta. Las lesiones que no son así deben ser internadas. Y vamos a lo otro. Los métodos mecánicos, lo que son clips, argón y demás, se pueden usar solo. Las inyecciones de sustancias vasoactivas solas no tienen efectividad. Deben ser usadas con otro método para tener mejor resultado.
Modalidades, esto es a título informativo para ustedes. Hay 3 modalidades, la térmica, la mecánica y las inyecciones. Perdón, la térmica, vamos a lo fácil, son los monopolares, las ansas de monopolar. Las inyecciones, la que hemos visto mucho, son las inyecciones de adrenalina. Por último, las mecánicas, que son actualmente las mejores y que algunas pueden usarse solas. Por ejemplo, los clips. Los clips bien colocados, sobre todo en los vasos visibles y o sangrantes en los nichos ulcerosos, son efectivos en el 100% de los casos. Disminuyen recurrencia, disminuyen el número de transfusiones y, como siempre, disminuyen la estadía hospitalaria. No anda con el tratamiento endoscópico. ¿Qué vamos a pasar a hacer? Tratamiento angiográfico, o sea, angiografía tanto diagnóstica como terapéutica. El problema de la angiografía diagnóstica y o terapéutica es uno, que tiene que haber un volumen sanguíneo mínimo que debe perder el paciente, punto número 1. Segundo, debe estar activa en el momento de realizar el estudio, que eso es lo más difícil de conseguir. Y tercero, debo tener la institución y el servicio acorde a ese momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paciente que, si nosotros vamos a un procedimiento angiográfico, el paciente está grave, es una hemorragia activa y masiva en el momento. Por último, entramos nosotros, tratamiento quirúrgico. Falló el endoscópico o no se pudo realizar, falló o no se pudo realizar el angiográfico. Vamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico queda para cuando no se puede lo otro. Vamos a redondearlo así. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, hice terapéutica endoscópica. Falló o recibo. ¿Qué hago? ¿Cirugía? No, hago un segundo intento con tratamiento endoscópico. ¿Falla? ¿Hago un tercero? No, voy a cirugía. Digamos, dicho mal y pronto, ustedes, jefe de guardia, cirujanos, como le quieran llamar, su paciente tiene una hemorragia digestiva, coagularon y pusieron un clip. Hoy, en 3 días, vuelve a sangrar. Y el endoscopista le dice: yo no tengo nada para hacer. ¿Eso es verdad? No, debe hacer un segundo intento. Fallado el segundo intento, recién es la indicación quirúrgica efectiva. En cuanto a la indicación quirúrgica efectiva, tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de pacientes que a ese momento endoscópicamente, hemodinámicamente, lo más seguro que estén muy comprometidos. O sea que la técnica quirúrgica o la indicación quirúrgica termina siendo casi de salvataje. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? Desde lo menos a lo más. Lo menos es sutura del lecho sangrante, siempre y cuando logremos identificar el lecho sangrante y si tiene o no vaso. Hay algunas veces que se logra, hay algunas veces que no. Lo segundo, la ligadura de la arteria gastroduodenal. ¿Es efectiva? Es efectiva. No en el 100% de los casos. ¿Puede ser efectiva? Sí. Tomamos en cuenta lo siguiente. Es un paciente que fallamos endoscopía y fallamos angiografía. Ahora hay que solucionarlo sí o sí. Tercero, resección del lecho sangrante. ¿Sí? Y las famosas gastrectomías subtotales que se hacían en la antigüedad. ¿Ok? Ligadura vascular circular. ¿Alguno sabe de qué trata eso? ¿No? La ligadura circular vascular, todos saben cómo está formada la vascularización circular del estómago, ¿sí? Entonces, se comienza ligando las arterias. Para esto necesitamos 2 cosas: conocer íntimamente la anatomía gástrica, punto número 1, y segundo, que el anestesista en ese momento esté monitorizando él constantemente el paciente. ¿Por qué? Porque la estabilidad hemodinámica, ¿qué traduce? Que ligamos el vaso sangrante. ¿Me explico? La mayoría de las veces dejamos un estómago totalmente o casi totalmente desvascularizado. La mayoría de las veces solamente irrigado por los vasos cortos.
Y en ese caso no se puede poner un... Vamos. Como decíamos en la vieja clasificación, esto es debajo del ángulo de Treitz. No te duermas. No se guarda, no te duermas. Debajo del ángulo de Treitz. ¿Sí? En la nueva clasificación sería debajo o distal a la porción distal del hilio. ¿Sí? Que es la que se puede investigar por colonoscopia. ¿Ok? El 80-85% son de colon y recto, la gran mayoría. El 15% restante o el porcentaje restante corresponden a intestino delgado. De esas, cuando son jóvenes, la causa más frecuente es un divertículo de Meckel. Si son niños, una intosuscepción. Estamos hablando de delgado. ¿Ok? Luego tenemos lo que para nosotros puede llegar a ser frecuente. ¿Qué es esto? La de origen indeterminado y de origen oscuro. Es cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva, ¿sí? Pero tiene veda, colono, sin lesión. Ve consecuencia, pero no ve la lesión que pueda explicar la hemorragia digestiva. Una salvedad, a diferencia de lo que es la hemorragia digestiva alta, en la hemorragia digestiva baja, ¿esto tenía agua? No sabemos. La hemorragia digestiva baja, porque te reís, tira. Andá, boludo. La hemorragia digestiva baja, ¿sí? Es muy difícil que el estudio endoscópico dé con la lesión sangrante activa. Es muy difícil. Salvo que sea una neoplasia sangrante, una angiodisplasia importante o un divertículo sangrante. Pero en sí, la mayoría de las veces, localizar la lesión sangrante activa por endoscopía baja es muy difícil. A diferencia de las altas, entre el 70 y el 80% son acá autolimitadas. Tengan en cuenta de vuelta, pacientes añosos. La mortalidad de una hemorragia, la mortalidad de la hemorragia digestiva baja es baja. Llega al 3-4%. Salvo que esa hemorragia digestiva baja complique una patología subyacente por la internación. Un paciente con EPOC que se interna por el EPOC, que hace una hemorragia digestiva baja, esa hemorragia digestiva baja puede llegar a ser altamente mortal. ¿Sí? Entre las causas, como hablamos, hay muchas. La gran mayoría son colorectales. De esas colorectales, nosotros tenemos dos grandes grupos. Son las neoplásicas, las diverticulares. Por el tipo de paciente se asocian las angiodisplasias. Párrafo aparte y menos importante, las anorrectales. ¿Sí? Clínica, la mayoría de las veces acá viene de la mano de la causa. No sé si soy claro en eso o se imaginan por qué. Una neoplasia, el sangrado, no es masivo, pero sí se acompaña de alteraciones del tránsito intestinal, dolor, heces acintadas, puede haber pujo, puede haber tenesmo, eliminación de mucosidad y demás. Si es anorrectal, si es una fisura, se acompañará de dolor. Si es un hemorroide, de sensación de cuerpo extraño en el ano. Si es un divertículo, ¿de qué se va a acompañar? Específicamente de todo lo que son los trastornos disfuncionales colónicos asociados a la diverticulosis. ¿Ok? Entonces acá, a diferencia del otro, donde el síntoma más importante es el sangrado, lo secundario es la repercusión sistémica que tiene, acá la mayoría de las veces es a la inversa, es la repercusión o lo que se acompaña sistémicamente junto con la hemorragia. En el diagnóstico, lo primero que hay que ver es cómo está hemodinámicamente, lo segundo que hay que ver, esto es casi de picardía, que no sea alta, ¿sí? Y lo tercero que hay que ver, si no es alta y el paciente está hemodinámicamente bien, que no sea baja, anal o anorrectal, digamos. Saco lo más frecuente, lo alto, saco lo más accesible, que es el anorrecto. Si no es eso, me instalo en una hemorragia digestiva baja.
Del examen físico lo más importante para ustedes, ¿qué es? El tacto. En las hemorragias digestivas altas. ¿Por qué el tacto? ¿Va a ser diagnóstico? No. Les va a permitir descartar o confirmar o sospechar el origen anorrectal. Sangre roja es anorrecto, hasta que se demuestre lo contrario en hemorragia digestiva baja. ¿Me explicó? Acá sí, de vuelta. Volvemos a lo mismo. Colonoscopía. Ahora, la colonoscopía acá tiene una alta tasa de diagnóstico, tiene una baja tasa de complicaciones, eso lo podemos conversar. Eso lo podemos conversar. Y tiene potencial terapéutico. Ojo con eso. Potencial terapéutico. ¿Por qué? Porque como les dije, es muy poco frecuente que vea la lesión activa en el momento del estudio. Eso por un lado. Y si alguno ha tenido acceso a algunas colonoscopías hechas en urgencia, un gran porcentaje de los estudios, ¿qué nos dicen? No se puede continuar el estudio por mala preparación del intestino. Ahí vamos a lo segundo importante en lo que se refiere a las colonoscopías. Primero es el método para el paciente hemodinámicamente estable. Pero segundo, necesita una preparación. Por ende, siempre y cuando el paciente lo permita, se realiza la preparación. A ver, ya vamos a ir avanzando en lo que es método diagnóstico y método terapéutico. Acá la colonoscopía, si nosotros sospechamos que no es anorrecto, ¿sí? ¿Cuál es la lesión más frecuente que sangra en el colon? ¿Cuál sería el problema que sea una neoplasia? No, que sea de ciego. Que sea de ciego. Paciente hemodinámicamente inestable. Colon sin preparación. Y que la lesión sea de ciego, le estamos diciendo fracasá. Dale, andá y fracasá. Ahora, si tengo un paciente estable y logro tener una preparación, aunque sea mínima, puedo intentar hacer el estudio endoscópico. Siempre y cuando tenga como premisa esos elementos. Si sospecho de una neoplasia en ciego, que no tuvo antecedentes de alteración del tránsito, que no tuvo antecedentes de pujo, tenemos o pérdida de peso importante, asociado a diarrea, asociado a anemia crónica, con melena y sangre roja en el momento de la consulta, puedo sospechar un tumor de colon, de ciego. Si está lo pongo hemodinámicamente estable. Las medidas de ataque o medidas generales de sostén son las mismas para las altas que para las bajas. Hay que transfundir, hay que pasar vías periféricas con cristaloide, con fisiológico, hay que transfundir unidades de glóbulos rojos, hay que mejorar coagulación, todo es igual. Ahora, en algunos lo lograré más fácilmente, como puede ser una hemorragia digestiva baja, y menos fácilmente, como son las altas. Lo ideal que sería tratar de lograr hacer el estudio endoscópico, la colonoscopía. Principales problemas que tiene, y por lo que veo, por lo que me han comentado rápidamente, han visto, el principal es la perforación. El segundo, ¿cuál es? El no poder continuar o no poder realizar el estudio. Ahora, una u otra, estamos en la misma. Si no se puede realizar el estudio, no está mal preparado, sigo sin hacer diagnóstico. Vamos al segundo elemento diagnóstico o método diagnóstico que principalmente se utilizaba antes. ¿Cuál era? La centellografía. ¿Cuántos hemos pedido o hemos planteado pedir una centellografía en una hemorragia digestiva baja que la colonoscopía o no se puede realizar o no fue efectiva o no localizó la lesión? Todo alguna vez, y una centellografía. El problema de la centellografía, volvemos a lo mismo. Tiene que haber un vaso activo, el sangrado debe ser activo y debe tener una pérdida de 0,1 a 0,5 mililitros al minuto. Esto es una extravasación importante. Punto número 1. Necesitamos hemorragia activa, que pierda sangre bien. Y tercero, que mientras va al estudio y se haga el estudio, siga sangrando. La probabilidad
de que sea diagnóstica es baja. ¿Se puede realizar? Sí, se puede realizar. El problema es ese. ¿Cuál? Que es útil cuando son de bajo débito, de origen indeterminado, en donde no inestabilizan al paciente. La mayoría de las veces, el realizar una centellografía se va a contraponer en este tipo de paciente a realizar una buena preparación colónica y realizar una colonoscopia como se debe. ¿Sí? Otro de los problemas es eso, el aumento de los falsos positivos. Vamos a lo importante, sobre todo en la actualidad, un angiotac. ¿Cuáles son las ventajas del angiotac? Todas. Primero, no necesito preparación. Segundo, no necesito contraste importante. La centellografía tiene glóbulos rojos marcados. Esto no, esto es un contraste endovenoso. 2. 3. ¿Qué me permite? Aparte de ver supuestamente con la reconstrucción arterial el vaso sangrante o el vaso comprometido o la extravasación de contraste, ¿qué más me permite ver? Me permite ver la lesión original. Cosa que muchas veces, principalmente, la centellografía no me permite. La centellografía me muestra dónde está la lesión, dónde está la pérdida, dónde está el sangrado, pero no me caracteriza la etiología. Esto sí, repito, se puede hacer rápidamente. La mayoría de las instituciones tienen un tomógrafo multicorte. No necesita una preparación previa y la verdad puede realizarse las veces que la función renal del paciente me lo permita. ¿Sí? Tratamiento igual, con la diferencia de que el tratamiento angiográfico acá con embolización puede traer problemas, que son los infartos mesentéricos. ¿Sí? ¿Por qué le digo? Porque la angiografía es efectiva en vasos importantes. Es fácil en vasos importantes, pero en la microcirculación, como puede ser en los casos de las hemorragias digestivas bajas colónicas, eso puede producir infartos. Sean segmentarios o no, terminan siendo infartos. La mayoría de las veces estos pacientes, mejor dicho, estos métodos terapéuticos se les propone a pacientes con alto riesgo quirúrgico, con inestabilidad hemodinámica y como intento paso previo a la cirugía. ¿Para qué? Para aminorar la hemorragia, mejorar el estado y poder realizar una cirugía en mejores condiciones. El problema de la cirugía, que no se hace frecuentemente, es que la mayoría de los autores que proponen tener un mapeo previo, sea con angiotac, sea con endoscopía, preoperatoria o intraoperatoria. En la actualidad lo que tratan de hacer es lo siguiente, que el cirujano entre con el colonoscopio por una colostomía, ¿sí? Se abre, se hace una colonoscopía, se logra o se intenta ver más o menos en qué sector está y se realiza la cirugía. Estamos hablando de cirugías que son, si no se realiza un mapeo previo, cirugías a ciegas, en donde los sectores colónicos comprometidos son muy distintos. Uno no va a sacar una resección segmentaria, va a realizar colectomías enteras o hemicolectomías concretas, hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda o colectomía total, y en algunos casos coloproctectomías. ¿Cuáles son las indicaciones? Las que nosotros sabemos o las que nosotros tenemos muy arraigadas son las dos. Hemorragia por más de 72 horas. ¿Quiénes son los que nos proponen esa indicación quirúrgica? El terapista. ¿Sí? Son hemorragias masivas, persistentes y o recidivantes, pero persistentes por más de 3 días. El paciente no se ha logrado compensar quizá o el paciente sigue sangrando. Esa es la primera indicación. Y la segunda indicación concreta son más de 4 unidades de glóbulos rojos en 24 horas o más de 10 desde que intentamos estabilizarlo. Esa es la segunda indicación. Esa indicación ya forma parte casi nuestra. ¿A qué me refiero? Muchas veces los más grandes deben haber escuchado o se deben haber cruzado conmigo en algún momento.
Uno empieza, tiene una hemorragia digestiva y tiene el paciente hemodinámicamente inestable. Después que le hace la recuperación con cristaloides y demás, empieza las transfusiones. Y no es lo mismo que me hagan una hoy, otra dentro de 72 horas y así sucesivamente. Por eso la mayoría de las veces cuando se empiezan las transfusiones debemos hacerlas en forma rápida hasta lograr los niveles de hemoglobina que necesitamos. Ahora, si eso se necesita más de 4 unidades en 24 horas, eso es indicación quirúrgica. O lleva 4 días y ya se hicieron más de 10. No esperemos al día quinto tener 4 unidades para entrarlo. Ya tenemos más de 10. Debemos entrar al quirófano. ¿Sí? El problema de esto, ¿cuál es? La alta mortalidad. Punto número 1. Segundo, la probabilidad de no hacer un tratamiento efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? A una recesión segmentaria y dejo el foco de angiodisplasia. Ver un tumor sangrante es fácil, se lo toca. Y por más que no esté sangrante y nos equivoquemos, el tumor hay que sacarlo, lo más seguro. Ahora, un foco de angiodisplasia o focos de angiodisplasia múltiples, eso es lo problemático. Saco el derecho y me queda el izquierdo sangrante, saco el izquierdo y me queda el derecho sangrante, saco el derecho y me queda el transverso. Entonces, al no tener un mapeo constante y conciso, la probabilidad de hacer un tratamiento, o sea, una terapéutica incorrecta con la resección aumenta. ¿Sí? ¿Preguntas?